Vamos a empezar a explicar qué es la electrostática. Para eso vamos a ver lo que nos dice esta palabra, ¿sí? Yo les planteé dos preguntas. ¿Qué creen que es la electrostática? ¿Y qué les dice la palabra, literalmente hablando? O sea, ustedes miran la palabra electrostática. Si se fijan, está compuesta por dos palabras. Electro, que viene de eléctrico, de electricidad, y estática, que estática es algo que está quieto, ¿sí? Es decir, la electrostática, la definición dice que es la rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos de las cargas en reposo. ¿Sí? Electro de las cargas eléctricas y estática de que están en reposo. Después en otro video vamos a ver lo que es la electrodinámica, que se trata de las cargas en movimiento. Pero ese es otro tema, por ahora no lo vamos a tocar. Para eso tenemos que ver un repasito de tres temas. Una cosa que tenemos que repasar es el carácter eléctrico de la materia. La materia, recuerden que podía estar sin carga, ¿sí? Que es cuando tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Podía tener carga positiva, que son los elementos a los que yo les quito electrones, entonces me queda con mayor cantidad de protones que de electrones y por eso queda con carga positiva. O yo puedo darle más electrones de los que tiene con carga neutra y lo tengo con carga negativa, cuando gana electrones. Otro tema que vamos a repasar son los tipos de electrización. Habían tres tipos de electrización. La fricción, que es cuando yo tengo dos cuerpos que están descargados, ¿sí? Si yo los froto, lo que pasa es que quedan los dos cargados, uno positivo y otro negativo, ¿sí? Hay una transferencia de electrones de uno al otro, entonces el que cede electrones queda con carga positiva y el que los ganó es el que queda con carga negativa. Un ejemplo de esto es cuando yo froto un paño de lana sobre algo, ¿sí? Después tenemos el contacto. En el contacto yo tengo un cuerpo que está descargado y el otro tiene carga negativa. El que está cargado negativamente comparte electrones con el que no tenía carga, entonces me terminan quedando los dos con carga negativa, ¿sí? Un ejemplo de esto es cuando yo toco la pantalla de la computadora o de la televisión, ¿sí? Que a veces nos hace chispitas y nos está traspasando electrones. De hecho, a veces se nos erizan los pelos y eso es por esto del contacto. Y el tercer tipo de electrización es la inducción. En este caso no tiene que haber contacto, ¿sí? Lo que puede representarse de esta manera. Por ejemplo, yo tengo un objeto que está descargado, ¿sí? Ven que acá tiene todas las cargas distribuidas, esto está con carga neutra, no tiene carga. Si yo le acerco un objeto cargado eléctricamente, esto que tiene en la punta cargas negativas, ¿qué pasa en mi objeto? Se polariza. Las cargas positivas se van a sentir atraídas a las cargas opuestas, ¿sí? Y las negativas se van a ir para el otro extremo. Es decir, que mi material, que antes estaba todo bien distribuido, sin carga, se me está polarizando. Me queda una parte con carga positiva y otra parte con carga negativa. Cuando yo alejo este objeto que me generó esta polarización, el objeto vuelve a quedar sin carga, ¿sí? Esos son los tres tipos de electrización. Y la tercera cosa que tenemos que repasar son los tipos de materiales. Recuerden que habían tres tipos de materiales. Estaban los materiales conductores, que son los metales y aleaciones, son los elementos que son materiales formados por átomos, ¿sí? Que tienen las capas más externas, ¿sí? La configuración electrónica externa, muy incompleta. Es decir, los electrones que tienen en la capa exterior se mueven con facilidad, ¿sí? Después, tenemos los aislantes o dieléctricos. Los aislantes no tienen electrones libres, o sea, está la configuración electrónica completa, entonces moverlos o quitarlos es más difícil. Como por ejemplo aire, plásticos, ¿sí? Goma, caucho. Tenemos los dieléctricos también. El dieléctrico es un material que se comporta como aislante hasta cierto punto, ¿sí? Tiene una cierta resistencia a conducir la electricidad, ¿sí? Pero se puede llegar a romper esa valla, digamos. Y después tenemos los semiconductores. Los semiconductores
son los que según en qué campo estén, se pueden comportar como conductores o como aislantes. Hecho este repaso, vamos a ver los principios de la electrostática. El primer principio dice esto, que si yo tengo dos cargas de igual signo, se van a repeler. Y si tengo dos cargas de signos opuestos, se atraen. Lo vimos recién, vimos un adelanto cuando les expliqué lo de inducción. ¿Qué es esto? Yo, por ejemplo, tengo dos cargas positivas. Esto también pasaría con dos cargas negativas. Tienen que tener el mismo signo. ¿Qué pasa con estas dos cargas cuando las pongo cerca? Van a tender a alejarse, ¿sí? Si yo tengo dos cargas, en cambio, que son de distinto signo, una positiva y otra negativa, van a tender a acercarse, ¿sí? Las cargas que se tendían a alejar por tener igual signo, eso se llama repulsión. Y en el caso de las que se atraen, que se tienden a acercar, se llama atracción. El segundo principio es el de conservación de carga eléctrica. Este principio lo que dice es que en cualquiera de los tipos de electrización que yo haga, la carga eléctrica no se crea ni se destruye, o sea, no es por arte de magia, sino que lo que hay es una transferencia, pero siempre la suma algebraica va a ser fija. Esto es lo que dice literalmente. En un sistema aislado eléctricamente, la suma algebraica de las cargas eléctricas permanece constante. Por ejemplo, si yo tengo un objeto que está sin carga, tengo otro elemento que tiene una carga de 3 negativa, tiene 3 electrones de más, digamos. Yo los pongo en contacto, ¿y qué va a pasar? El elemento que estaba cargado, dijimos que por contacto el elemento que estaba cargado le iba a ceder electrones al otro. Puede cederle 1 o 2, ¿sí? Yo acá les hice un ejemplo donde le cede 1. ¿Qué va a pasar? Va a quedar un objeto con carga de 1 negativa y el otro con 2 negativas. Le cedió un electrón, por ejemplo. Fíjense, lo que dice este segundo principio es esto. Yo antes que tenía una carga, la suma algebraica, 0, menos 3 me da 3 negativa. Y en este caso, una vez que yo electricé, sigo teniendo la misma suma, ¿sí? Menos 1 y menos 2 me da una carga de 3 negativa. Vamos a ver qué es ahora la carga eléctrica. La carga eléctrica es la cantidad de electrones que tiene un elemento. Se simboliza con la letra Q minúscula. La unidad es el coulomb, que se simboliza con una C mayúscula. La menor carga que hay en la naturaleza corresponde a la que tiene un electrón. Un electrón tiene una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Si yo hago una regla de 3 simple para saber a qué equivale un coulomb, ¿qué tendría que hacer? Si yo sé que un electrón tiene una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, un coulomb, ¿cuánto va a ser? Hago 1 por 1 dividido 1,6 por 10 a la menos 19. Esto me da esta relación, que un coulomb equivale a 6,25 por 10 a la 18 electrones. Recordemos también que el protón es la carga opuesta al electrón. Entonces, si un electrón tiene una carga que tiene este valor, el protón va a ser la misma pero positiva, ¿sí? Vamos a comentar ahora el fenómeno de la tormenta eléctrica. ¿Qué es la tormenta eléctrica y cómo se genera? Un dato de color. Las nubes tienen una carga, ¿sí? O sea, tienen partículas, agua y gas. ¿Qué pasa? Por fricción de las partículas estas que están en las nubes, la nube se carga. Va a empezar a tener cargas positivas y negativas. Estas cargas se van a ir moviendo y se separan verticalmente. Queda así la nube. Va a tener en la parte superior todas las cargas positivas y en la parte inferior las cargas negativas. Estas cargas negativas de la parte inferior de las nubes inducen de la Tierra a que las cargas positivas se acerquen a la superficie de la Tierra, ¿sí? Esto se hace continuamente. Lo que separa a las nubes de la Tierra es el aire, que habíamos dicho que es un dieléctrico. O sea, es aislante, pero hasta cierto punto. ¿Qué pasa cuando esto, como es continuo, que esto está cargándose por fricción y por inducción atrae las cargas positivas a la superficie? Esto llega a un momento que es tanta la carga que rompe la rigidez dieléctrica que tiene el aire,
¿sí? Entonces, lo que pasa a ser es un conductor. Y lo que hace es una conducción de cargas repentina entre las nubes y la Tierra. Esa descarga puede excitar tanto a las moléculas que están en el aire que puede emitir una luz. Esa luz es lo que nosotros vemos como un rayo, ¿sí? Son chispas que se producen en las partículas del aire. Y esas chispas calientan el aire. Y lo llegan a calentar de una manera tan rápida que generan un sonido que es el trueno que nosotros escuchamos. ¿Sí? Esa es la tormenta eléctrica. Vamos a ver ahora, volviendo a lo que eran las cargas eléctricas, la interacción entre cargas. La ley de Coulomb, más específicamente. Supónganse que tenemos dos cargas positivas, por decirlo así, pueden ser dos cargas negativas también. Yo las voy a llamar Q1 y Q2. Están separadas a una distancia D. ¿Qué pasaba? Como tienen igual signo, dijimos que se iban a repeler. Va a haber una repulsión. Esa es la fuerza con la que se van a repeler. Si las cargas fueran de distinto signo, separadas a una cierta distancia, la fuerza va a aparecer y va a ser de atracción en este caso. Esa fuerza se llama fuerza de interacción eléctrica. Y tienen dos características. Es directamente proporcional al módulo de las cargas. Recordemos que el módulo de las cargas, el módulo de algo es el valor sin el signo, ¿sí? Sea positivo, sea negativo, a mí no me importa, yo voy a poner siempre el valor en positivo, ¿sí? Y va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a las cargas. ¿Qué es todo esto puesto en una fórmula? La fórmula de la ley de Coulomb. ¿Qué es esto? Dice que la fuerza de interacción eléctrica es K, que es una constante, ahora la vamos a ver, por el módulo de una de las cargas, por el módulo de otra de las cargas, dividido la distancia al cuadrado. Fíjense, las cargas las tengo en el numerador, entonces, al estar en el numerador, si aumenta alguna de las cargas, aumenta la fuerza. Por eso se dice directamente proporcional. Y la distancia la tengo en el denominador. Si aumenta la distancia, o sea, la separo, la fuerza va a disminuir, ¿sí? Por eso es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ahora sí vamos a ver el tema unidades, a ver qué es todo esto. Esta constante es una constante para unificar el tema de unidades. Nosotros sabemos que la fuerza tiene que tener unidad de Newton, pero las cargas están en Coulomb, la distancia está en metros, ¿sí? Esta constante, que va a ser siempre el mismo valor 9 por 10 a la 9, tiene estas unidades, Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Fíjense qué pasa con la fuerza. La fuerza de interacción, yo pongo las unidades de la constante, que es todo esto, por la unidad de una de las cargas, por la unidad de la otra carga, sobre la unidad de distancia al cuadrado, ¿y qué pasa? Los metros al cuadrado se me simplifican. Este Coulomb al cuadrado está abajo, o sea que se me simplifica con estos dos Coulomb. ¿Y qué me quedó? El Newton, que es la unidad de fuerza. Bueno, acá terminamos lo que es la teoría de la ley de Coulomb. Después vamos a ver en otro video lo que es ejercicios y la superposición de cargas.